todas las mujeres que me están escuchando y que escuchan este programa todos los días, me pongan mucha atención. Ya saben que en este programa siempre estamos buscando compartir conocimiento para empoderar e impulsar el desarrollo de todos, incluyendo a todas las mujeres. Y yo siempre he dicho que el mejor regalo que le puedes dar a una persona es tu experiencia, es compartir cómo haces tu vida, cómo diriges tu vida, cómo has manejado y enfrentado los problemas, cómo le diste la vuelta a tus fracasos, cuáles han sido tus retos. Porque creo que cuando tú compartes tu historia, le dejas saber a otras mujeres allá afuera que no están solas, que no son las únicas. Y también ese increíble intercambio de ideas y de experiencias te da la oportunidad de aprender a través de otra mujer. Y como este mes de marzo es el mes de la mujer, creé Basta una mujer. El otro día hablando con mi equipo les decía que con una mujer que te ayude, con una mujer que cree en ti, que te dé un consejo, que te agarre la mano, que te apoye, que te respalde, a veces basta. Y por eso este concepto que creé de basta una mujer para impulsar a otra, o basta una mujer que ponga el ejemplo para romper los propios límites, o basta una mujer para entender que entre nosotras no somos enemigas, creo que nos va a ayudar a todas a recordarnos la importancia que es estar juntas. Y hoy les quiero leer un texto que justamente escribí inspirado en este concepto de basta una mujer, en donde quiero que todas ustedes participen. Porque, nuevamente, toda esta idea de que las mujeres somos enemigas, de que las mujeres somos competencia, es una verdadera locura. La idea de este proyecto es acercar a todos ustedes, a toda la audiencia de este programa, a las mexicanas que más admiran y que han logrado hacer cosas extraordinarias siendo mujeres ordinarias, porque eso es lo que nosotras somos, personas ordinarias con trabajos y experiencias extraordinarias. Entonces, si alguien de ustedes quisiera hacerle una pregunta, quisiera un consejo de mujerones como la astronauta Katia Echazarreta, la directora de orquesta Alondra de la Parra, la gimnasta Alexa Moreno, a la periodista Lidia Cacho, déjame pensar a quién más tenemos en la lista, Ana María Olabuenaga, que es una extraordinaria publicista, a la gran bailarina mexicana que hoy es internacional, Bianca Marroquín, a la extraordinaria politóloga Denise Dresser, a la bailarina de ballet que ha triunfado en todo el mundo, Elisa Carrillo, a la periodista Carmen Aristegui, a la directora de Viva MX, María Ariza, o incluso a mí, lo que ustedes, y muchas más, lo que ustedes tienen que hacer es grabar en un videíto en su celular una pregunta para cualquier mujer que ustedes admiren, que no dure más de 1 minuto de duración, presentándose, haciendo la pregunta a la mexicana que ustedes admiren y quieren escuchar. El celular debe de estar acostado, o sea, en horizontal, de frente con un fondo blanco y que se oiga bien. Con buena luz tengan una ventana de frente o un aro de luz para que lo puedan grabar y suban su video a martadebaile.com/basta una mujer. Las mejores preguntas van a recibir su respuesta de estas grandes mexicanas y durante el programa en vivo que vamos a hacer el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, vamos a soltar todos estos videos y sus preguntas. Acuérdense que nosotras podemos impulsarnos, romper nuestros propios límites y si quieren saber más sobre esta iniciativa, que es para hacerlas juntas, por eso las invito, porque quien va a ser Basta una Mujer, pues son todas ustedes que escuchan este programa todos los días, junto con todas estas increíbles mujeres que se han apuntado a ser parte de la iniciativa Basta una Mujer.
A partir de hoy ya pueden empezar a subir a martadebaile.com/basta una mujer su video y piensen, ¿quiénes son esas mujeres que ustedes admiran aquí en México que les encantaría poder sentarse con ellas y hacerles una pregunta y que les den un consejo y que les den una idea sobre lo que sea que están pasando? Esta es la oportunidad. El 8 de marzo voy a tener una mesa redonda donde entrevistaremos a algunas de estas mujeres que respondieron las preguntas a la audiencia y vamos a lanzar los videos en redes sociales con todas estas increíbles sorpresas. Y les quiero leer el texto que escribí hace un par de semanas justamente para celebrar el lanzamiento de este concepto de Basta una mujer. ¿Cuántas veces han escuchado que la peor enemiga de una mujer es otra mujer? Peor aún, ¿cuántas veces se lo han creído? Hoy, juntas, ustedes, nosotros, podemos romper ese ciclo, porque con una sola que no se la crea, cambia la historia de muchas. Basta una mujer que se atreva a compartir su experiencia, sus fracasos, su verdadera historia, para darnos cuenta que no estamos solas, que no somos las únicas, que no vamos a ser las últimas y que siempre tenemos lo que se requiere para manejar lo que venga. Creemos que debemos de ser perfectas. Nos da pavor fracasar. Pero nunca se les olvide que la única forma de ser exitosa y de crecer es fracasando y tomando la decisión consciente de aprender de esa experiencia. Basta una mujer que reconozca el potencial infinito de otra mujer para empezar una cadena de mujeres que creemos en otras, de madres que ayudan a sus hijas, de colegas que se impulsan, de amigas que se celebran. No creer que somos competencia y que para salir adelante le tienes que meter el pie a otra. No gozar el fracaso de otra, sino celebrar sus triunfos, porque el triunfo de una es el triunfo de todas. Basta una mujer para transformar la historia de otra mujer. Cuando nos ayudamos entre mujeres a creérnosla, a crecer profesionalmente y a enfrentar los retos juntas, estamos usando el gran poder de la colaboración, porque atrás de una gran mujer siempre hay otra gran mujer. Basta una mujer para borrar ese estereotipo de que somos enemigas y demostrar que unidas somos mucho más poderosas y podemos cambiar la historia. Basta una mujer. Y hoy, esa mujer eres tú. No dejen de entrar a Basta una mujer en martadebaile.com/basta una mujer. Mándenos su video con su pregunta. Tenemos una lista de increíbles mujeres, pero si ustedes tienen ideas de otras, las buscaremos para que les contesten. Y créanme que este va a ser el principio de un gran proyecto de colaboración para empezar a promover esta cultura femenina de apoyo entre mujeres que bastante falta nos hace en este mundo. Y borrar esta idea de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Marta de Baile al aire. Hoy. Con Marta de Baile. El ABC de los métodos anticonceptivos. Con Rafaela Schiavone, ginecóloga y consultora independiente en salud sexual. Solo por W Radio. Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:34 de la mañana. Ya saben que nuestra chamba es que ustedes sepan mucho de muchas cosas. Y yo creo que de lo que más es un coco para muchas mujeres es el cuento del tema de los anticonceptivos. Porque es algo que se usa casi cada 7 de 10 mujeres está tomando usando algún tipo de método anticonceptivo. Y déjenme decirles que saben ustedes que aparte, en México, solamente 17 millones de mujeres en edad fértil están usando métodos anticonceptivos. Esto es la mitad de las mujeres. Pero también tenemos un serio problema de embarazos, niñas muy jóvenes, y por eso es tan importante hablar de esto. Y a ver, les voy a decir cuáles son los más conocidos.
La ligadura de trompas, el 86%. La vasectomía, el 82%. Aplauso para todos esos hombres. Aplausos para todos esos hombres que se hacen la vasectomía. Es más, debiésemos hablar un día solo de vasectomía, Rebeca, y hay que invitar a Dagoberto Molina, sí, porque es un gran tema, ¿eh? De acuerdo. El 98% son métodos hormonales y métodos no hormonales, el 98%. Entonces, híjole, no sé ni por dónde entrarle, Rafaela, pero Rafaela Schiavone Hermani es ginecóloga, es del Consejo Mexicano de Endocrinología y Nutrición, es una picuda porque ella fue directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y aparte se dedica al tema de la salud y el derecho sexual y reproductivo muy enfocado a la población adolescente. Entonces, a ver, no sé por dónde entrar porque es tan grande y hay tanto que hablar que ¿cómo dividimos las diferentes opciones, Rafaela? Muchas gracias antes que nada a ti y a tu auditorio por volverme a invitar. Y sí, efectivamente es un tema del cual podemos seguir hablando años, diría yo, y al cual me he dedicado por años, por décadas de mi vida y sigo aprendiendo y sigo disfrutándolo. ¿Por dónde? Entonces, a ver, los diversos tipos de anticonceptivos funcionan de diferentes maneras. 2 puntos, oigan esto, cuentavientes. Así es. Yo diría que los podemos agrupar en 2 grupos grandes. Los que contienen hormonas en todas sus formas, que me los tome, que me los ponga, que me los aplique, que me los inyecte, que me lo ponga en un implante, y los que no tienen hormona. Y a mí me gustaría, si estamos de acuerdo, que hoy hablemos de los que tienen hormonas, porque creo que son los que generan más resistencia. La palabrita de la hormona de hormona pronto, la vinculamos con cáncer 100%. Así es, con cáncer, con que me pongo gorda, con que me salgan barros, con que me vuelvo infértil, etcétera. Entonces yo creo que debemos de partir de desmistificar la hormona. Claro, ahora, antes de eso, nada más quiero decir una cosa. Hay el que impide que el espermatozoide llegue al óvulo, el que inactiva o daña el espermatozoide, el que impide que se libere un óvulo cada mes, el que altera el revestimiento del útero para que el óvulo fecundado no se pegue, o el que espesa el moco cervical para que los espermatozoides no puedan atravesar. Vean todas las variables que hay. Y todos los mecanismos a través de los cuales pueden funcionar los métodos anticonceptivos para impedir que nos embaracemos cuando no queremos. Claro, entonces ¿cómo funcionan las hormonas? Las hormonas en esta categoría, ¿en cuál caen? Pues en las últimas 4 que tú mencionaste. Las primeras son esencialmente los métodos de barrera, es decir, los que impiden el contacto entre óvulo y espermatozoides, o los que dañan el espermatozoide, que son los espermicidas. Y digamos, los métodos hormonales tienen esencialmente la función de bloquear la liberación del óvulo. Ustedes saben que cada mes nuestro ovario va produciendo muchos foliculitos, de los cuales muchos son los llamados, uno será el elegido, 1 al mes generalmente se libera, viaja a través de las trompitas, encuentra un espermatozoide ahí esperándolo si es que hubo relaciones sexuales y puede darse un embarazo. Entonces, los métodos hormonales alteran esta regulación tan fina que permite que se libere un óvulo al mes, y ese es su principal mecanismo de acción. Otros son los que tú mencionaste, alteran todo el entorno hormonal que permite que se capacite el espermatozoide, que viaje, que se alteren las condiciones de la unión y que se alteren también las condiciones potenciales de la receptividad endometrial. Entonces, hay muchos mecanismos, eso es muy, muy interesante porque nos da bastante seguridad anticonceptiva. De hecho, estos métodos son entre los más efectivos, es decir, que nos dan menos posibilidades de falla. Me fascina. Ahora, la gran preocupación, y te lo digo, no sé si vas a estar orgullosa de mí o no, Rafaela. En mi vida me he tomado un anticonceptivo. Nunca jamás de los jamases.
porque yo sí soy de las que le tiene pavor al tema de los anticonceptivos. Entonces, quiero que me desmitifiques el anticonceptivo y el cáncer, que creo que es la gran preocupación de todos. Es un mito que ha sido creado, no por evidencia científica, y creo que tiene que ver un poco con la actitud que muchos de nosotros tenemos como de la naturalidad, de yo no quiero alterar mi ciclo menstrual, no quiero alterar mi organismo, etcétera. Seguramente creo que tú también de alguna manera has vivido eso. Yo quisiera decir que nosotros nacemos entre hormonas, crecemos gracias a las hormonas, nos reproducimos gracias a las hormonas. Es decir, las hormonas naturales son nuestro medio para sobrevivir y reproducirnos. ¿Qué han hecho los investigadores para regular ciertas funciones hormonales? Y lo hacemos en muchos campos, Marta. Si yo tengo un problema de tiroide, me tomo hormonas tiroideas. Claro. Que no son naturales, pero son sintéticas, pero sustituyen la función de esa hormona que me está faltando. Y yo te podría hacer N ejemplos de lo mismo. Pero en relación a la anticoncepción, yo creo que mucha de la resistencia van vinculada a otros temas, a otros mitos. No solo el de la salud, sino a los mitos de que la sexualidad es para reproducirse, que Dios dijo tenemos que tener todos los hijos que Dios nos mande, etcétera, y que hay un cierto sentido todavía de culpa vinculado con el potencial control de mi sexualidad y de mi reproducción. Dicho esto, yo te comento que hay evidencia científica y hay organismos internacionales que documentan de manera muy rigurosa y muy periódica las evidencias relativas a lo que tú mencionas. Si hay problema de cáncer, si hay problema de otros tipos, etcétera. Y nos dicen, bueno, si tú tienes este problema, no debes de tomarlo, por ejemplo. Ya. A ver, y otra cosa que es importante, aclara Rafaela, no es lo mismo la anticoncepción que el reemplazo hormonal. Efectivamente, el reemplazo hormonal se utiliza cuando dejamos de producir hormonas, por ejemplo, en situaciones como la menopausia o en otras situaciones patológicas, cuando me quitan los ovarios por una razón severa, porque tuve un tumor, porque se me infectó entonces hay una indicación médica importante para quitar los ovarios, pero sobre todo si estoy en una edad muy joven, me quedo sin estas hormonas y esto me daña el organismo, me daña el hueso, la masa muscular, el sueño, etcétera. Claro. Ok, hablaremos de eso otro día, pero hoy. Ahora, todos los anticonceptivos tomados, o el parche, o un DIU que libera estrógenos, el Mirena, por ejemplo, ¿funcionan igual? ¿Tienen exactamente lo mismo? O sea, ¿cuántos tipos hay? Es importante conceptualizarlo que existen aún dentro de los anticonceptivos hormonales dos grupos de anticonceptivo. Los que contienen lo que se llaman combinados, que tienen dos tipos de hormonas, estrógenos y progestinas, y los que tienen progestinas solas. Ok. Te cuento que los investigadores, inclusive es interesante saber que fue un mexicano que empezó a utilizar la progestina de origen vegetal del barbasco, una planta mexicana, que descubrió el efecto que esta hormona tenía para inhibir la ovulación. Esta hormona administrada de manera continua y no cíclica, como es lo que hacemos en condiciones normales, si la tomo o la administro, o me la pongo, o me la embarro de manera continua, bloquea la ovulación. Sin embargo, esto puede causar, la progestina sola puede causar algunas alteraciones del sangrado, que tengo manchadito, que me baja cuando no sé, etc. Y por eso se añadieron los estrógenos, para regular el sangrado. Yo me tomo mi pastilla y cuando dejo de tomarla, me baja
el sangrado, que ya no es la menstruación, pero llamamos menstruación. Me pongo mi anillo, 3 semanas, me lo quito y cuando me lo quito me baja el sangrado. Y lo mismo con el parche, con las inyecciones combinadas. A este propósito venía hoy en la mañana pensando que una de las ventajas de estos métodos hormonales combinados es que yo puedo jugar con mi menstruación. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir a la playa con las amigas, que me voy a ir de luna de miel o con mi novio una semana, que tengo una competencia deportiva, etcétera. Yo puedo seguir tomando mi anticonceptivo combinado, las pastillas, me dejo el anillo lo puedo dejar hasta 5 semanas, me sigo poniendo el parche y así impido que me baje la menstruación y puedo jugar con eso. Pero dime una cosa, Rafaela, ¿no está mal impedir que te baje? Claro que no. ¿De veras? Para nada. ¿De qué me estás hablando? Yo pensaba que sí, ¿eh? Bueno, muchos pensamos que sí, que es como se tiene que limpiar el útero, que es una función natural. Hace un tiempito hice un artículo de revisión, calculando cuánto menstruaban las mujeres hace 100 años comparado con cuánto menstruamos ahorita. Y ahorita menstruamos mucho más, sí, porque nos embarazamos mucho menos, tenemos mucho menos hijos, lactamos mucho menos tiempo. Pero antes nuestras abuelas se pasaban décadas sin menstruar. Y yo te cuento que una vez en mi experiencia, mis primeras experiencias profesionales, tuve una señora ya grandecita que llegó asustadísima porque estaba sangrando y se había pasado más de 10 años sin menstruar, porque se había embarazado, cada hijo lo lactaba, lo amamantaba por 2 años, 3 años, etcétera, y no había visto la menstruación. Bueno, esta era la historia natural de nuestras abuelas, eso le sucedía. Claro. Y de alguna manera protegía también a la mujer de la anemia. Sí. Ahorita, como tenemos hijos más tardes, tenemos 1, 2, 3 hijos, cuando mucho, lactamos menos, nos pasamos la mayoría de nuestros años reproductivos menstruando. No es obligatorio, no es natural como tal, no hace ningún daño modular, controlar, jugar con estas. En algún momento a mí me sugirieron, por un tema de miomas, utilizar cierto inhibidor, el Mirena, por ejemplo. Exactamente, que impide que el mioma crezca y también de manera paralela impide que tú sangres. Claro. Y entonces, pues, estas son las ventajas colaterales, los beneficios no anticonceptivos, como los denominamos en la especialidad. Oye, y pregunta aquí Lucía, oye, ¿es normal que ya nunca vuelvas a menstruar si no te quitas el Mirena, por ejemplo? Es una de las posibilidades, se llama una amenorrea inducida, e insisto, no hace daño a tu organismo. Okay. No se queda nada dentro que debería salir, no hay suciedad que se elimina con la menstruación, etcétera. Y bueno, en radio y en una conversación así es un poco complicado explicar los mecanismos de una menstruación normal, qué es lo que sale cuando tengo la menstruación, etcétera. Pero si yo bloqueo, modulo, reduzco, ya sea que dejo de menstruar o menstruo poquito, esto no hace ningún daño. Diría yo que en ciertos casos, como tú comentabas, hace mucho bien. En algunos casos se utilizan estos anticonceptivos. No sabes, querida Rafaela, Marta y yo podíamos llenar, un océano. Es, por ejemplo. La verdad. Y no solo tú y Marta. Hay muchas las adolescentes, por ejemplo, cuando empiezan con sus ciclos menstruales, que por definición son irregulares, pueden tener alteraciones menstruales, sangrados muy abundantes, muy seguidos, muy irregulares, que las debilitan, que alteran su vida normal, que alteran, ustedes saben que hay todo un debate sobre la salud menstrual actualmente, pero esto impacta mucho a las niñas, a las adolescentes, a los jóvenes y a las mujeres en general. Rafaela, aparte de ser ginecóloga y especialista
en estos temas. ¿Eres mamá? Soy mamá y tengo dos hijos y soy abuela. Eso. Ok, quedas contratada para hacer un programa de cómo te aproximas a tus hijas y a tus hijos para hablar de cómo se van a cuidar. Porque yo creo que es un tema que dices, es que no quiero ni tocar el tema porque no les quiero dar ideas, pero es que a mí me sale mi hijo con que embarazó una niña o mi hija que sale embarazada y yo me mato. Pero entonces sí se lo quiero decir, pero no sé cómo decírselo. O sea, tenemos que hacer ese programa, Rafaela. Ok, adelante. Regreso. A ver, tomas el Mirena, traes el DIU Mirena. ¿Cuánto tiempo después, en el caso de un DIU como de un parche o de una pastilla, te baja si te lo dejas de tomar? O sea, ¿estás lista para embarazarte? Mira, hay muchos mitos al respecto también. Uno cree que después de suspender un método anticonceptivo tiene que esperar 6 meses, hasta más, para que le regrese la menstruación, para que su organismo se limpie de las hormonas. Y no es cierto, el regreso a la fertilidad es inmediato. Tan es así que si te toman las pastillas y te olvidan 1 o 2 pastillas, te puedes embarazar. Claro. Esto es el ejemplo más concreto de que en realidad las hormonas que tú estás utilizando te sirven para protegerte. En caso de las pastillas, cada día. En caso del anillo, el mes. En caso del implante o del dispositivo, el regreso a la menstruación es prácticamente inmediato. Lo que sí es importante recordar que tú vas a regresar a ser la que eras antes. Si tenías alteraciones menstruales antes y, por ejemplo, te dijeron, para ti es excelente la pastilla porque te regulariza el ciclo y te controlas y no te vas a embarazar, al suspenderla, pues regresas a tus eventuales irregularidades y puedes necesitar, digamos, alguna ayuda para embarazarte, pero no se debió al uso de las hormonas, sino al que estos métodos dejaron de servir. Oye, ¿hay un límite, Rafaela? Te pregunta Melissa, para usar anticonceptivos, porque una ginecóloga de ella le dijo un día que 10 años era el límite. No hay ningún límite. No hay ningún límite de este tipo. Y y gracias por esta pregunta, otro mito. No hay ninguna necesidad de descanso entre un dispositivo y otro, un implante y otro, entre haber tomado pastillas mucho tiempo, no hay ninguna necesidad de descanso. Todos esos son mitos muy simbólicos que nos hacen pensar que me tengo que limpiar, que tengo que eliminar estas cosas que me hacen daño. Es como el mal menor, lo hago porque pues no quiero tener hijos, pero me siento muy mal. Siéntanse tranquilas. Claro. Sí es importante que un médico las oriente para saber cuál es el mejor método para ustedes, para cada uno. Te voy a preguntar, a ver, tú eres ginecóloga. Llega una paciente y te da las siguientes opciones. Rafaela, me pondré un implante subdérmico, me inyectaré, me pondré un parche, un anillo vaginal, un DIU con hormonas, un DIU de té de cobre. ¿Qué me sugiere, doctora? O sea, ¿por dónde empiezas a decidir qué es lo mejor para esa paciente y qué toma en consideración un buen ginecólogo para ayudarte a decidir cuál es el mejor método anticonceptivo para ti? Muchas gracias por la pregunta, por la persona que nos la hizo y cómo la formulas. Antes que nada, no decido yo. No es el médico que decide. Es una decisión conjunta a través de un proceso que en la jerga médica llamamos consejería, que es la información, etcétera. Y son 2 los elementos que tengo que tomar en cuenta. Una, las necesidades y preferencias de la mujer que tengo enfrente. ¿Qué edad tiene? Bueno, si es una persona disciplinada, si se le hace fácil recordar las cosas, si al revés tiene una vida muy complicada y cuánto tiempo se quiere cuidar,
¿Qué tan aceptable sería para ella tener un hijo en ese momento si el método fallara? Es decir, si ella quiere un método natural sabiendo que es poco efectivo, etcétera. Y este es un elemento que la mujer me tiene que decir. Y el otro elemento, aquí sí viene el elemento técnico profesional del médico, del ginecólogo o del médico general. Yo tengo que identificar sus características médicas de salud, su historia clínica. Es una gente joven, sana, ¿qué edad tiene? ¿Fuma? ¿No fuma? ¿Tiene problemas de presión alta? ¿Tiene problemas de diabetes? ¿Es gordita? ¿No es gordita? Etcétera. Y estos segundos elementos son los que yo tengo que evaluar desde el punto de vista profesional, basados, no me los tengo que inventar uno por uno. Esto es muy importante que nuestro auditorio lo sepa. La Organización Mundial de la Salud revisa de manera periódica todas las historias, los artículos publicados, la evidencia científica sobre los riesgos y eventuales beneficios de los métodos anticonceptivos en cada condición. Y te quiero comentar que estos mismos criterios, que se llaman criterios de elegibilidad médica, es decir, qué método puedo elegir en cada situación, se han reflejado en un instrumento que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva acaba de publicar a mediados del año pasado, que se llama Lineamientos Técnicos para la Prescripción de los Métodos Anticonceptivos. Entonces yo tengo que adecuarme, que conocer, que estudiar y seleccionar el método de acuerdo a estos lineamientos técnicos. Si una mujer de 40 años que fuma y tiene hipertensión me dice, no, pues yo quiero tomar pastillas porque siempre las he tomado toda mi vida, yo le tengo que decir, no, esto puede aumentar tus riesgos. Entonces le puedo aconsejar un método sin estrógenos de progestina sola o un método no hormonal. Entonces sí creo que es importante que nuestras usuarias sepan que están en buenas manos, que se toma en cuenta todo. Ok, ahora, sí hay variables y por eso es tan importante que no cometan la gravedad que me imagino que te has de haber encontrado muchas veces de, pues es que yo me la estaba tomando porque pues es la que se toman mis amigas, o pues es la que me dijo mi mamá que debería de tomar, o me recomendó una amiga del trabajo que ella está sensacional, que usara ese. ¿Cómo crees? Eso es lo que sucede con frecuencia, este tema de que le hacemos más caso a la comadre, a la suegra, a la amiga que al médico. Un poco es culpa de los médicos. Yo reconozco que esta desconocimiento, falta de confianza en los médicos es culpa nuestra. Hablamos con un lenguaje poco entendible, somos distantes, no escuchamos y pues nos escucha más la comadre, la amiga, etcétera. Pero el conocimiento técnico, los años de estudios que nos tenemos que echar para poder dar una buena asesoría también en este campo no son de a gratis, Marta. Y yo todos los días estudio, reviso artículos, las publicaciones que salen, etcétera. Y yo creo que este valor añadido es importante. Claro. Oye, a ver, si me puedes contestar en 2 pros y 2 cons para cada anticonceptivo. Vamos con ¿quién debería de tomar pastillas? Pastillas anticonceptivas son un excelente método por la efectividad y por lo que comentábamos, la posibilidad de controlar el sangrado. El pro es esto. El con es, bueno, si se me olvida, ya deja, si soy una persona de por sí poco disciplinada, que me olvido de las cosas, la efectividad disminuye. Y otro cons es este tipo de anticonceptivo, las pastillas en especial, pero en general los combinados, están contraindicadas en situaciones, en riesgos de enfermedades específicos.
Ojo, Marta, si me das chance de añadir otra cosa. Si yo soy una mujer con problemas de salud, con patologías, como les llamamos, severas o más o menos, tengo la presión alta, tengo diabetes, etcétera, muchas veces, y el médico mismo aquí falla, tenemos miedo de darle un método anticonceptivo. Y entonces le decimos, señora, cuídese, whatever that means, que quiere decir no tenga relaciones, use condón. Ojo, estas mujeres, si se llegaran a embarazar, son las que tienen el mayor riesgo de complicaciones, riesgo de morbilidad, como decimos, y de mortalidad materna. Un embarazo en una mujer con la presión alta, con diabetes, con riesgo de cáncer, con cardiopatías, con todo lo que te puedas imaginar, donde tenemos miedo de darle anticonceptivos, es la que más arriesga su vida y su salud en caso de embarazarse. Y para cada una hay un método. El dispositivo de cobre, por ejemplo, es un excelente método para alguien que tiene diabetes, presión alta, obesidad, etcétera. Ok. Continuamos con el jueguito. No quisiera el anillo vaginal. El anillo no lo puedo creer. O sea, no sé ni cómo se lo ponen. Si uno apenas duras puede un Tampax, o sea, el anillo no lo comprendo. Yo creo que va cambiando esta cosa. Siempre hemos pensado que las mujeres, y en especial las mujeres mexicanas, las mujeres latinas, tenemos resistencia a manipular nuestros órganos genitales, a introducir algo en nuestros órganos genitales. Esto está cambiando, sobre todo en las jóvenes, y te hago un ejemplo muy concreto, la copa menstrual. Esta es algo que cada vez más se utiliza, sobre todo entre mujeres, entre adolescentes y jóvenes, para no utilizar ni Tampax, ni Kotex, ni también por un respeto al ambiente. Entonces van cambiando las cosas. Y el anillo en especial es a mí me gusta mucho porque es un anillito de plástico muy sutil que va liberando de manera controlada las hormonas que contiene. Y como te decía, en general lo dejamos 3 semanas sí y 1 no, es decir, me lo tengo que poner 1 vez al mes. Eso es el único recordatorio que tengo que tener. Pero igual me lo puedo dejar más, hasta 6 semanas dura el efecto y entonces en lugar de sangrar cada 3 semanas, cada 28 días para reproducir la menstruación normal, puedo sangrar menos, puedo sangrar cuando quiero y pues tengo una protección que me dura bastante. ¿Y quién debería de usarlo? Él debería... En estas cosas no existe. ¿Quién puede usarlo? Cualquiera que no tenga contraindicaciones severas a los métodos hormonales combinados. Lo que te decía, diabetes complicada, hipertensión más allá de cierta edad, etcétera. Ahora, venga, doctora Schiavon, aparte amo tu apellido, Schiavon. El parche. ¿Quién pudiese, si quisiese, usar el parche? Pros y cons. Pros y cons, alguien que tenga problemas, por ejemplo, en manipular los órganos genitales, alguien que se le olvide la pastilla de todos los días, alguien que aquí hay algunas, yo te puedo decir quién sí, y te podría decir más importante quienes no deberían. Las mismas, recordemos que independientemente de que si me lo tomo, me lo pego, o me lo pongo en vagina o me lo inyecto, si estoy usando métodos combinados que contienen estrógenos y progestinas, las contraindicaciones son las mismas. Patologías cardiovascular severas, cierta edad, el cigarrillo más allá de los 35 años y algunas cosas muy, muy concretas en los primeros 3 semanas después del parto y en la lactancia. Las demás... Todas. Que si usted está enferma, vieja, fuma, no se ponga ninguno de esos. Sí. Vaya con un
Vieja ya no, Marta. Las viejas nos liberamos de la necesidad del control reproductivo, pero en la cuarta década de la vida, digamos, más allá de los 35 años, sí tenemos que empezar a pensar en métodos que no tengan impacto, sobre todo cardiovascular. Ok. Las inyecciones. Las inyecciones, otra vez recuerden que hay dos tipos. Una combinada, y esas son las inyecciones que se ponen todos los meses. Y otras que son de progestina solas, y esas son inyecciones que se pueden poner cada 2 o cada 3 meses. Las que son de progestina solas, que no tienen estrógenos, no tienen contraindicaciones cardiovasculares. Y son un muy buen método, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, cada 2 meses me las pongo 6 veces al año, cada 3 meses me la pongo 4 veces al año. Y de esta última han salido en los últimos años una versión más chiquita que me la puedo inyectar sola. Se llama el Sciane Press, y viene como en una burbujita con una agujita muy sutil para las que les cuesta trabajo inyectarse, y me la pongo subcutánea, como una inyección de insulina. Me la puedo poner yo, es decir, yo voy al centro de salud y me dan 4 inyecciones, me la pongo cada 3 meses y estoy protegida todo el año. Es una maravilla. Ok, buenísima. Híjole, no doy crédito. El implante subdérmico, dame los pros y cons. El implante subdérmico es otra joyita anticonceptiva. También me gusta siempre recordar que este método, entre muchos otros, fue ideado y diseñado en América Latina. En Chile, después esencialmente por grupos de investigadores en Chile, y después se fue para ser distribuido, manufacturado y producido por la industria farmacéutica. Hay 2 tipos actualmente en México, de una varillita o de 2 varillas. El de una varillita tiene 2 ventajas, a mi juicio, que es muy fácil de insertar porque tiene como un insertor ya precargado, y también la hormona que contiene, aun cuando son muy parecidas, es menos androgénica. Son progestinas, pero por ejemplo, me salen menos barritos, etcétera. Siempre poco, pero pues esa es opción de las mujeres poder escoger. Y es una maravilla porque me dura años. En la transmisión pasada yo decía, me puedo echar mi carrera universitaria con un implante. Puedo echarme la prepa con el implante, y con otro más me saco la maestría y el doctorado sin riesgo de embarazarme. Y es una manera muy concreta de ver cómo puede ayudar mis planes de vida. Claro. ¿Quién sí, quién no? Ambos implantes tienen progestinas solas, es decir, prácticamente todas las mujeres en todas las edades, inclusive con patologías, con enfermedades, pueden utilizarlos. El con causa alteraciones de sangradito. Puedo estar manchando de manera irregular, puedo dejar de sangrar. Esta puede ser una ventaja para algunas mujeres. Esencialmente, este es el con más importante que tienen los implantes. Ok. Y ya por último, el dispositivo intrauterino con y sin hormonas. O sea, la preciosísima T de cobre, ese fue mi anticonceptivo de elección, o el DIU con hormona, que es el Mirena, ¿no? Pues la T de cobre, yo siempre digo el buen viejo dispositivo de cobre. Es una maravilla, es un dispositivo inerte, como bien dices, no tiene hormonas, es decir, para las mujeres que le tienen miedo, pavor, como sean las hormonas, o para las mujeres que tienen contraindicaciones médicas a ciertas hormonas, el dispositivo de cobre es un excelente método anticonceptivo. No te hace nada desde el punto de vista metabólico, no te hace subir de peso, no te causa granito, no te complica la diabetes, nada de esto. Tiene algunos cons que hay que tomar en cuenta. Si yo tengo
enfermedad inflamatoria pélvica o tengo una infección de transmisión sexual en ese momento, me tengo que tratar antes de insertarme el dispositivo, porque en ese caso puede favorecer que la infección se expanda a las trompas, a los órganos pélvicos, etc. Es realmente la única contraindicación. Pero una vez tratado y una vez que ya no tengo ese, puede ser insertado en todas las mujeres. Me lo puedo dejar 10 años y más. De hecho, hay estudios cada vez más que te dicen que están siguiendo las mujeres. ¿Cómo sé yo que un método dura 10 años? ¿O que un método dura 5? Pues a esa mujer, a ese grupo de mujeres, le pongo el método y las voy siguiendo en el tiempo. Y veo si se embarazan o no, si tienen efectos colaterales o no. Cuanto más se han seguido estos cortes de mujeres, como se llama, estos grupos de mujeres, se ha visto que, por ejemplo, el dispositivo de cobre puede durar 10 años y más. Claro. Es decir, si tengo 38 y me puse un dispositivo de cobre, me lo dejo hasta la menopausia. Ahí se me queda, es casi como una OTB. Casi como método permanente. Fui muy feliz, doctora. Fui muy feliz con mi té. Qué muy bueno. Feliz. Te encariñaste. Me eché 2 vueltas, Una de 5 años y otra de 5 años, a 2 de 5. Muy bien. Oye, quedas contratada, Rafaela, para hablar de cómo hablas con tus hijos, sobre cómo se van a cuidar, estén teniendo sexo o no. Qué pavor. Sí. Vamos a hacer ese siguiente programa para los padres y adolescentes que oyen este programa. Rafaela Schiavone es médica, ginecóloga, es especialista en salud, derechos sexuales, reproductivos, en salud reproductiva y bueno, en algún momento directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Te mando un gran beso, Rafaela. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo y gracias a ustedes. Es un gusto.